Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es cuide su libertad. Empezamos. Tenemos que entender que tanto usted como yo, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que la libertad que nosotros tenemos en la actualidad no es para hacer lo que nos da la gana. La libertad el término, la palabra libertad se ha manoseado con el pasar de los tiempos. Me recuerdo, o uno escucha también cuando uno es carajillo, está pequeño, y uno le dice a la mamá o al papá o con las personas que vivimos, cuando tenga 18 me voy de la casa porque yo hago aquí lo que ustedes dicen y yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Pues resulta que cuando cumplen 18 no era, en el pequeño pensamiento de ellos, no era lo que ellos estaban pensando, sino que la libertad que ellos en su momento ignorantemente querían, no era lo que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos tener esa libertad, trae consecuencias. Y tristemente, no son consecuencias que nos favorezcan. Pero pensemos y analicemos, entonces, ¿qué es libertad? ¿Será que la libertad, para que haya libertad tiene que haber reglas? Pues sí, vean ustedes. En el diccionario, libertad dice facultad y derecho de las personas para elegir de manera, ojo, responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Tenemos que entender ese significado con detalle. Acabamos de ver que la libertad es actuar de manera irresponsable, no, de manera responsable en una sociedad. Ahora, en una sociedad, en este caso Costa Rica, mi país, hay reglas. Aquí tenemos la constitución política. Entonces, tenemos mi libertad, se tiene que basar, ojo, en las reglas de mi país. Porque si yo comienzo a tergiversar la palabra libertad por libertinaje, al ver libertinaje yo voy a romper las reglas de mi país y eso me va a generar problemas, consecuencias, y si fuera el caso puedo hasta terminar en una cárcel. Entonces, ¿que tenemos libertad? Sí, pero hay normas, hay reglas que tenemos que respetar que no violenten a otras personas y que sean afectadas de manera negativa. Ahora, la libertad que les quiero mencionar en esta ocasión, que es la libertad que nos dio Cristo, porque antes de que muriera Cristo, nosotros estábamos prisioneros al pecado y estábamos condenados. Pero cuando Cristo viene, nos saca de la cárcel espiritual, porque estábamos condenados, y nos dio esa libertad bajo las reglas de lo que dice la Biblia, viviendo responsablemente según lo que vimos en el diccionario. Resulta que el apóstol Pablo comienza a hablar en el libro de Gálatas, en Galacia, sobre este tema que estoy compartiendo con ustedes, que tenemos que vivir en libertad, entendiendo que antes estábamos prisioneros, pero ahora somos libres. Vean ustedes, Gálatas capítulo 5, vamos a ir viendo algunos versículos salteados. Leamos el versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Ojo, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Vean qué interesante. Dice que Cristo nos libertó y que no nos volvamos otra vez al yugo de la esclavitud.
¿Cómo es eso? Eso ya lo he dicho en unos par de videos, si la mente no me falla. Yo les he dicho a ustedes que eso es como cuando a uno lo meten en la cárcel, y se ve mucho en las películas, que dicen, alguien pagó su fianza, ya puede salir. Pero si nadie puede pagar su fianza, entonces usted va a quedar ahí en la cárcel hasta que se muera. Eso es lo mismo que Cristo nos hizo a nosotros. Él pagó la fianza, salimos y la idea es no volver a esa cárcel. Pero dice Pablo, no, ya nos liberó Cristo. No vuelvan otra vez a esa esclavitud del yugo del pecado. Recordemos que el yugo es lo que le ponen a los bueyes y están así. Eso es lo mismo que pasa con el pecado cuando decidimos meternos de donde nos sacó Cristo. Entonces ahí ya no hay nada que hacer. Por eso el tema de hoy es: cuide la libertad que le fue dada inmerecidamente. Que ese es otro dato importante. Esa libertad usted no se la merecía. Esa libertad que nosotros tenemos es sencillamente por pura gracia y por pura misericordia. Sigamos leyendo. Versículo 7. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Aquí Pablo menciona de obedecer la verdad de Cristo, lo que Cristo dejó en su palabra. Y él le dice a la iglesia de Galacia, en Gálatas, oigan, pero ustedes venían bien, ustedes venían corriendo bien, venían haciendo las cosas bien. Pero ¿quién nos estorbó? ¿Quién nos engañó? ¿Quién nos hizo retroceder? ¿Quién nos hizo comenzar a hacer cosas que nada que ver, que la Biblia más bien condena y las están practicando? ¿Qué pasó? Piensen por un momento cuando ustedes comenzaron a decidir caminar con Cristo. Pero cuando estábamos corriendo bien, dejamos de correr bien y comenzamos a hacer cosas que no estaban bien. ¿Quién los estorbó? ¿Quién los fascinó con estas cosas de este mundo? ¿Quién, mis hermanos? ¿Será que usted sí está cuidando su libertad inmerecida? ¿Será que usted ya perdió su libertad porque no le importó el precio que pagó Jesús en el madero? ¿Tiene usted esa libertad? Más o menos. A veces sí, a veces no. En temporadas sí valoro esa libertad, pero hay otras temporadas donde más bien dejo la libertad ahí guardadita y voy a tener libertinaje en lugar de cuidar esa libertad. Sigamos leyendo. Ahora pasemos al versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Vean qué interesante lo que dice Pablo. Acá a Dios no se le escapa nada que Dios le revela la palabra. Pablo dice, ustedes son llamados para ser libres. Todos los humanos estamos llamados para ser libres. Eso lo tenemos que tener bien claro, porque Cristo murió. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios a unos cuantos, no, al mundo. O sea, todos estamos llamados a la libertad. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué dice Pablo? No se abuse. No se abuse de esa libertad. O sea, como dicen algunos papás, no se pase. No se pase, como dirían por ahí, no le jale el rabo a la ternera porque usted ya sabe lo que va a pasar. Muchas personas piensan que como ya Dios me dio esa libertad, yo puedo hacer y deshacer lo que a mí me da la gana con mi vida porque es mi vida y yo no tengo que darle cuentas a nadie. Ay, hermanos, no. Por eso les leí lo que significa libertad. Es vivir responsablemente en una sociedad, en una ciudad, en esta ocasión en un país, Costa Rica. Igual pasa en la parte espiritual. ¿Cuál es nuestra sociedad? El reino de los cielos,
¿Bajo qué reglas? Bajo lo que dice la palabra. Tenemos esa libertad, pero tenemos que vivir responsablemente. Tristemente muchas personas dicen, yo puedo pecar, puedo fornicar, puedo adulterar, puedo robar, puedo mentir, puedo matar, puedo tener relaciones sexuales con el mismo sexo, o si estoy casado, ser infiel a mi esposa, pero no pasa nada. No es que ya Dios hizo todo en la cruz. Mis hermanos, eso es ser muy sinvergüenza. Eso es ser muy carebarro, como diríamos aquí en Costa Rica. Vea que en el diccionario secular dice vivir responsablemente. Si la libertad, supuestamente, entre comillas, fuera hacer lo que me da la gana, eso es vivir responsablemente. En serio. ¿Ustedes creen que vivir responsablemente porque como yo hago lo que a mí me da la gana, yo me emborracho y atropello y choco con otro carro y las otras personas murieron? Eso es vivir responsablemente. Eso no es libertad. Vivir responsablemente es que yo estoy casado con mi cónyuge y como puedo hacer lo que me da la gana con la libertad, ando pecando, me acuesto con Raimundo y todo mundo y después le pego una enfermedad de transmisión sexual a mi cónyuge. Eso es vivir responsablemente según lo que dice el diccionario del significado de libertad. O dejar regados por todos lados, niños, niñas. Eso es vivir responsablemente según la terminología de libertad. No, mis hermanos. Eso es ya ser demasiado descarado, descarada. Nosotros no podemos vivir en libertinaje, porque libertinaje es hacer lo que le da la gana, romper las reglas y no me importa dañar a cualquiera. En cambio, libertad, el diccionario dice vivir responsablemente, bajo en una sociedad. Eso es libertad. Ahora, vamos a partir de este video en dos temitas. La primera es en abusar de la libertad. Como les dije, no le jale el rabo de la ternera porque ustedes ya saben lo que pasa. Te patea o te defeca. Vean lo que dice Pablo en el libro de Romanos en cuanto a abusar de esa libertad. Romanos 6, del 1 al 16. Dice el título, muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Ve lo que les decía. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en la resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Ojo, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ahí es donde les estoy diciendo que nosotros no podemos ser descarados en andar haciendo y deshaciendo. 7. Porque el que muere queda libre de pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos, ojo, al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, interesante el versículo 12. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Vean lo que dice el 15 y terminamos esa parte. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia?
De ninguna manera, vea lo que dice Pablo. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Ahí es, mis hermanos, donde les digo, de primer punto, no abuse de la libertad que Dios le dio. Porque somos tan descarados. Es que como Dios nos hizo libres, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Eso es lo que Satanás le ha metido a las personas, mis hermanos. En cuanto en que yo tengo derecho. Yo tengo derecho de esto, tengo derecho de aquello. Se les habla de los derechos a todo mundo, pero ¿y de los deberes? ¿Dónde está su deber como hijo de Dios, que es libre, que tiene que vivir responsablemente según lo que dice la palabra de Dios? Usted no puede decir aleluya, gloria a Dios y ando pecando, ando adulterando, ando fornicando. No podemos, no puedo decir aleluya, gloria a Dios y voy a la iglesia si soy mal testimonio en el barrio, con mi familia, con los hijos, imagínense, porque los niños aprenden, mis hermanos. Nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana. En todo lado, mis hermanos, hay reglas. Hay reglas en el trabajo, hay reglas hasta en el barrio, esos barrios que están organizados contra el AMPA y un montón de cosas que se reúnen. O sea, hay reglas en la escuela, en el colegio, en la universidad, que si usted falta tantos días, usted ya para los de primaria, secundaria, llaman a los papás. En todo lado hay reglas. Primaria y secundaria, aquí el REA, Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. Ya en el ámbito laboral hay reglas, el Código de Trabajo, hay reglas para el empleado y hay reglas para el empleador. En todo lado hay reglas, pero somos libres viviendo responsablemente bajo esas reglas, porque si no hay reglas, yo mato a alguien y ¿quién dice que es malo? Yo no puedo dañar a mi semejante, a mi prójimo. Ahora, vivimos en la sociedad donde todo el mundo dice llamarse cristiano y creen que de verdad están cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios, pero al final esas personas no son cristianas. Yo conozco gente aparentemente cristiana que como ellos son libres, ponen música secular y bailan y mueven, como decía el rey Julien. Quiero mover el bote, ¿le gusta? Quiero mover el bote y un montón de cosas y bailan como que, bueno, como que pareciera como que llevaron clases de ese tipo de música. O sea, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Por qué Dios pone que todo me es lícito, pero no todo me conviene? Sencillamente por esto, vean. Dios dejó el manual de vida, que es la palabra de Dios. Costa Rica tiene la constitución política y aplica lo mismo. Usted puede hacer lo que quiera para los costarricenses, pero hay una constitución, hay leyes. Usted puede hacer lo que quiera, puede romper las reglas, hasta puede robar cable del vecino, wifi, internet, no importa. Pero no todo conviene. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo quiero jugar de muy listillo, de muy inteligente, y más bien quiero burlar las cableras o hasta ahora hasta sacaron una ley sobre esta situación de que habían unos conductos subterráneos donde pasaba gasolina y de alguna manera, quién sabe cómo se dieron cuenta, qué sé yo, un señor que vive en la casa y ese conducto pasaba, hizo un hueco y estaba robando combustible. Todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, todo lo puede hacer. Pero vea, ahora hasta hay una ley, penada por cárcel, hasta una multa no sé cuántos millones, por si alguien roba combustible. Entonces ven, todo me es lícito, o sea, usted puede hacer lo que quiera, pero no todo conviene. No abuse de la libertad, porque detrás de la libertad hay reglas, y esas reglas se tienen que respetar, y si no se respetan esas reglas, después decimos, ay, 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 Señor, socórreme, Señor, por favor, te necesito, uy, es que yo no sé qué hacer con tantas pensiones. De ahí,
lo hubiera pensado antes de andarse acostando con Raimundo y todo el mundo y un montón de chiquitos ahí, producto de una fornicación o de un adulterio. Por eso dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, no edifica, no es buena idea, no se embarque. Es como, qué sé yo, no sé, algo cotidiano. Uy, es que yo paso comiendo chucherías, esos productos que comen los chiquillos que hasta se ve un color como radioactivo. La vez pasada un chiquito me iba a dar unos taquis, creo, color azul, y yo, por Dios, usted puede comer todo eso, coma, puras chucherías, frituras, coma todo lo que usted quiera, que hasta súper picante y todo me es lícito. Pero no le conviene, ¿por qué? Porque se le manchan los dientes, se le ponen todos feos, va a tener problemas digestivos, uy, que agruras, que gastritis, ¿me entienden? Por eso la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, no abuse de su libertad. Leamos 2 Corintios 3:17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Allí hay libertad. Ahora, mis hermanos, ¿cómo podemos evitar perder nuestra libertad? Bueno, fácil, no permitiendo que caigamos de nuevo a la esclavitud del pecado. Ahora otra pregunta, ¿cómo podemos evitar abusar de nuestra libertad? Fácil, no usándola como excusa, mis hermanos, para permitir que nuestros deseos carnales nos controlen. Mis hermanos, les dije que eran 2 puntos, pero se me olvidó comentarles el primero. El primero es el peligro de perder la libertad, y el que les acabo de mencionar, el peligro de abusar esa libertad. Nosotros, mis hermanos, no podemos abusar de la libertad y corremos el riesgo de perder esa libertad también. Ya vimos con claridad que la libertad no es hacer lo que me da la gana. La libertad es vivir responsablemente según lo que dice el diccionario. Y 2, bajo una sociedad. Nosotros nos regimos bajo la sociedad de Cristo, el reino de los cielos. ¿Cuáles leyes? ¿Cuáles mandamientos? La palabra de Dios, y no me voy a cansar de estarles diciendo lo mismo, porque esa es la receta. No hay otra, mis hermanos, solo hay una. Solo hay un camino como este camino que está aquí, poniendo un asocio. El único camino que va a la salvación, a vivir una eternidad con Dios, es Cristo Jesús, no hay otro. Pero si nosotros seguimos pensando que la libertad es hacer lo que me da la gana, porque ya Cristo hizo todo por mí y puedo andar pecando, o sea, no tiene sentido. Entonces, ¿para qué Cristo vino si antes estábamos en pecado? No hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia entonces para las personas que piensan eso? ¿Cuál es la diferencia en que antes de que Cristo muriera, se vivía en un mundo pecaminoso, pecando y haciendo y deshaciendo? Y ahora que Cristo murió, voy a seguir viviendo como que si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Cuide su libertad, mis hermanos, porque la podemos perder. Podemos caer presos otra vez, porque nosotros podemos caer presos, mis hermanos. El detalle aquí es que las personas piensan que eso no es así. Las personas piensan que en serio ya Cristo hizo todo y vivo como me plazca. Pero la realidad no es esa. Ya vimos en Romanos, ya vimos en Gálatas. No volvamos al yugo de la esclavitud del pecado que trae muerte. Ya no volvamos a ese tipo de vida, porque la vamos a pasar mal. Veamos la última cita. 1 Pedro 2:6. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Clarito, ¿verdad, mis hermanos? Claro como el agua. Solo podemos ser esclavos de 2 áreas, de 2 bandos. Esclavos por amor a nuestro Dios que mandó a su Hijo, o esclavos al mundo, que el mundo no ha hecho absolutamente nada bueno por nosotros, más bien quiere hundirnos. ¿Cómo está este mundo? Guerras, violencia, matanzas, violaciones, de todo hay en este mundo. En cambio, que Cristo, que dio la vida por usted, valore y cuide esa libertad inmerecida, tanto para usted y para mí, porque yo no la merezco. Entonces, como no la merezco, lo mínimo
que yo tengo que hacer es obedecer la palabra de Dios, como mínimo, mis hermanos. Estamos. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana con un video nuevo. Hasta luego, bendiciones.